Sean muy bienvenidos a esta cuarta sesión del Seminario de Historia Social de la Justicia y el Gobierno, en su edición 2022. Auspiciado como siempre, organizado por el CEISO y por el ISIR, y auspiciado por FAPOL, la Red de Historia de la Justicia, y Red Columnaria. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar a Bettina Sidi, a quien agradecemos desde ya que has aceptado la invitación a esta altura del año. Hago una breve presentación. Bettina es profesora de Ciencias Antropológicas y doctora en Antropología por la UBA. Defendió su tesis en el año 2014 bajo la dirección de Lía Quarleri, que también ha participado de este seminario en otras oportunidades. Se desempeña como investigadora adjunta de CONICET en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas y como docente e investigadora de la UNSAM. La convocatoria y la invitación a Bettina vino de la mano de que es una especialista en antropología histórica, que actualmente trabaja sobre casos de violencia doméstica y sexual en el periodo tardocolonial y en el periodo inicial, digamos, de las repúblicas, en el caso rioplatense, particularmente en función de analizar las marcaciones corporales y las representaciones sociales de aquellos hechos. Y en el día de hoy nos propuso hacer una presentación en torno a las nociones de corporalidad, género y justicia, hacia un abordaje de las infancias y de los vínculos sociofamiliares en el Río de la Plata entre la colonia y las repúblicas. La dinámica de las reuniones, como siempre, le vamos a dar un tiempo a Bettina para su exposición y después vamos a dar espacio para preguntas e intervenciones. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Bettina. Muchas gracias, Paula. Bueno, y muchas gracias por invitarme a participar. La verdad que me pone contenta. Un poco retomando lo que decía Paula, yo trabajo sobre violencia doméstica y violencia sexual en Río de la Plata, entre la colonia y las repúblicas, o así en el periodo colonial. Eh, y un poco lo que quería hacer ahora, que le comentaba Paula, es plantear esta charla más como la presentación de una agenda de investigación que estoy abriendo hace tiempo a esta parte, que tiene que ver con las infancias. Entonces, la propuesta que voy a presentar hoy tiene como tema central, como les decía, las infancias, y se sitúa en el periodo tardocolonial rioplatense, considerando a la minoridad como una construcción social, y a partir de eso buscar, a partir de este actor social, tramar las formas que fue adquiriendo la sociedad y la comunidad urbana de la que esas infancias fueron parte y resultado del mismo tiempo. El interés por este tema surgió a partir de la lectura de un proceso judicial por estupro. El escenario era un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Montserrat, y el año era 1779. En ese proceso judicial, además de observar la situación de violencia sexual sufrida por la menor en cuestión, lo que se hizo patente fue, la necesidad de indagar la trayectoria vital de la joven y en sus condiciones materiales y familiares, para entender la forma en que ciertas prácticas y ciertos procedimientos se hacían habituales para las menores de los sectores bajos y medios de la sociedad porteña de este periodo. Ahora bien, les propongo ir un poquito más atrás y contarles un poco cómo surge el interés y la pregunta por las infancias y cómo se conforma también los ejes alrededor de la pregunta, es decir, la corporalidad, el género, la justicia, para pensar en este problema, o para conformar, construir este problema, que está en proceso de construcción también, ¿no? Como decía Paula y como comenté yo venía trabajando en casos de violencia doméstica, sobre todo en procesos de divorcio y malos tratos. En esa búsqueda se fue colando una mirada sobre las familias, sobre sus construcciones, sobre la que voy a volver un ratito. Pero la propuesta tenía que ver con, y esto provenía también del grupo de investigación en el que yo formo parte, tenía que ver con, dentro de estos procesos, estudiar al cuerpo como una dimensión en juego, también en juego que construía también ese hilo de relaciones sociofamiliares, sociopolíticas, en muchos casos, dentro del ámbito urbano, en particular, que es el ámbito en el que yo trabajo, me formé en mi tesis doctoral y
sobre lo cual venía trabajando, haciendo foco en, como les decía, el género, la corporalidad y la intersección entre ambos. Respecto al cuerpo o a la corporalidad, había una serie de lecturas que me venían acompañando, lecturas más clásicas como Marcel Mauss, Le Goff, Corbin, Vigarello, Foucault, por supuesto, y sobre todo los textos de Arlette Farge. La autora considera el cuerpo como un producto histórico y político, y ella misma había hecho un análisis en torno a los discursos sobre el cuerpo al interior del pueblo francés del siglo XVIII, para lo cual había integrado una visión de las sensibilidades y de las emociones que atravesaban los cuerpos puestos en relación con el poder que se incidía en ellos. Entonces, la obra de Farc se sumerge en la vida cotidiana de estas expresiones emotivas, en las sensibilidades, en las sexualidades, pero también en las intenciones, en los acontecimientos vividos, reconstruyendo una suerte de, según ella misma, realidad política de las prácticas corporales. Con las distancias pertinentes, la obra de Farc a mí me invitaba a pensar en las diversas variables que involucraban los estudios interdisciplinarios en contextos que estaban signados por el crecimiento demográfico, la extensión habitacional del espacio público, la voluntad de control ejercida por el poder de policía o el poder de ciertos sectores sociales sobre cuerpos marcados por la pobreza, la soledad, el sufrimiento, pero también la efusión, el desafío, la espontaneidad, la sensualidad, el deseo, la capacidad de organización, de resistencia. Todas cuestiones que yo veía que atravesaba la ciudad de Buenos Aires también, en mayor o menor medida. Y respecto a esto último, ¿no? Como de pensar a estos cuerpos, no solo desde su condición de pobreza y sufrimiento, sino también desde la forma en que experimentaban la sexualidad, por ejemplo, en distintas posibilidades, me llevó a pensar en, bueno, revisar cuáles eran las restricciones sexuales, cuáles eran los límites de la intervención o la intervención sobre esos cuerpos, y cómo esto aparecía en los expedientes judiciales. Yo me estoy corriendo de los casos de violencia, de abusos, malos tratos, de divorcio, a los casos de rapto, violación, finalmente estupro, que muchas veces se daban intrafamiliarmente, ¿no? También, entonces se iba construyendo esa red de situaciones que me permitía ver cómo la violencia era aplicada sobre las mujeres y sus cuerpos en base a principios sociales, teológicos y morales, y cómo al mismo tiempo esto era visible en los expedientes judiciales. Bettina, perdón que Sí. te interrumpo un momentito, porque dicen las chicas que están escuchando un poco cortado y por momentos yo también. ¿Querés probar de apagar la cámara tuya? Dale, A ver si ahí se escucha mejor. dale, Gracias. me dicen ahí ustedes si se corta. Eh, entonces, les decía que me interesaba ver cómo era aplicada esta violencia sobre las mujeres y sus cuerpos, y también pensando en una pregunta que es, si hay, pensando en el escenario jurídico, ¿no? Esto ustedes saben más que yo, o me podrán, como también, podremos charlar sobre estas preguntas también más adelante, si hay algo que puede llamarse violencia jurídica, cómo pensar la relación entre el proceso judicial, lo que sucede ahí, y las prácticas sociales, cuando el acceso a esa información es casi exclusivamente por vía judicial, ¿no? La forma que yo encontré de avanzar sobre estas cuestiones siempre tuvo que ver con revisar lo micro, con atender al gesto, con ver lo que se escapa, lo que, lo que aparece, se puede leer entre líneas de las declaraciones, de los procesos. Al mismo tiempo también revisar algunas cuestiones planteadas en torno a, por ejemplo, cómo eran consideradas las mujeres en el periodo, cómo distintos autores fueron considerando, distintas autoras fueron explicando que las mujeres eran consideradas como seres ambiguos, a las que se estimaba siempre al borde de la impureza y el pecado, y de quienes dependía en gran medida también la reproducción social, y como en este sentido el comportamiento sexual de las mujeres era observado y contenido como un medio imprescindible para mantener esos límites sociales, la moderación, la castidad, el orden. Retomando a Alejandra Gracia Espinosa, lo que veía, lo que ve la autora es que en estos discursos las mujeres deben estar sujetas, encerradas, recatadas, recogidas, en el espacio de sus
propios cuerpos, que sin embargo nos mantienen al mismo tiempo en un estado de inestabilidad permanente, ¿no? En esa contradicción. Eh, Al mismo tiempo, mientras se esperaba de las mujeres que las mujeres de la élite fueran protegidas y acompañadas, al interior de otros grupos sociales la realidad era muy diferente, ¿no? Las limitaciones materiales hicieron imposible a la mayoría de las mujeres ajustarse a cualquier ideal de preservación. Y esto se hizo extensible también a las hijas de las mujeres, y al modo en que se tomaron decisiones sobre la vidas de estas menores. Entonces, la presencia de las mujeres, en los espacios públicos de la ciudad, en calles, en plazas, en otros lugares de socialización, como la orilla del río, las pulperías, las tiendas, fue considerada tan necesaria como problemática para esta sociedad. Entonces, durante varios años me dediqué a revisar, relevar, analizar un conjunto de procesos judiciales que, bajo los rótulos de maltratos, desavenencias matrimoniales, divorcio, permiten ver las formas en que distintos actores que pertenecían a la sociedad rioplatense del periodo pleitearon o fueron juzgados por sus acciones. Al mismo tiempo, y en estrecha relación con estas problemáticas, fue emergiendo una preocupación por comprender los lazos familiares del periodo, es decir, las sensibilidades asociadas a las formas vinculares, las dinámicas vigentes, y cómo aquellas fueron un factor de peso en los procesos y en las sentencias. Y esto se enhebró, como les decía antes, a una pregunta por la corporalidad, por la puesta en acto de tales relaciones, y como también el modo en que la sexualidad en distintas formas fue abordada en los procesos generalizados. En ese recorrido empecé a observar que había ciertos límites a lo que se consideraba como tolerable y a lo que no, entendiendo que así como los casos hablaban de las relaciones domésticas, también lo hacían de la sociedad en su conjunto. Y entonces emergió una pregunta acerca de los límites sociales. ¿Qué tolera y qué no tolera una sociedad determinada? ¿Cómo hace visible esa intolerancia? Y cómo median dispositivos y mecanismos étnicos, raciales, los de carácter médico-religioso o religioso, los mecanismos jurídicos, el género, la sexualidad, en la frontera de qué es lo aceptable y qué es lo que no. ¿Qué configuraciones, qué acciones, qué normas, pautas la sociedad tolera y cuáles no? En esa búsqueda y con todos estos elementos dando vueltas, eh, las infancias aparecieron como un actor, o la infancia apareció como un actor de peso para tratar de hilar un poco todo este universo y entender, conformar un poco estas preguntas. En particular, como les decía, a partir de un caso de estudio. Ahora bien, y antes de ir un poquito más al caso, ¿de qué hablo cuando hablo de niñez, infancia o minoridad? ¿No? Cuando hablo de niñez, hablo, sabido, de un concepto cultural que es mutable, está cargado de una diversidad de significados que son cambiantes a través del tiempo y de una cultura a otra, pero también de un segmento social a otro. Respecto a esta cuestión, para el periodo que yo analizo, fui pensando en dos caminos para definir a la niñez también, o para identificar a las niñas en los documentos, en los expedientes del juzgado del crimen. Por un lado, la nominación en la documentación, y por el otro lado, cuáles son las restricciones sexuales o matrimoniales que aparecen y cómo, en qué edades están pensadas. Sobre lo primero, sobre la nominación, dado que no hay un registro riguroso de las edades de los individuos, lo que se ven son distintas etiquetas para categorizarlos según el caso. Aparecen niños de pecho, en general hasta los 2 años, aparece la idea de párvulos, que rondan los 9, y al mismo tiempo el término más utilizado es el de muchacho o muchacha, para los que contaban con 5 o 6 años, y de ahí hasta más o menos los 9, 10, 11, 12. Más allá del término que se usa en cada caso, la diversidad de denominaciones y de criterios utilizados lo que da cuenta es justamente de la falta de información precisa respecto a la identidad de los y las menores, pero también del hecho de que eran jóvenes o muchachos o muchachas en transición hacia la adultez y no infancias en el sentido contemporáneo. En relación con la sexualidad, específicamente en términos jurídicos, la antigua legislación castellana consideró como menores que no superasen el 25, impúberes los menores de 14, y conforme a las 7 partidas, la edad matrimonial se fijaba en 12 años en la mujer y en
14 para el baño. Dicho esto, como les comentaba antes, yo venía trabajando con procesos judiciales por abusos, raptos, violación. La palabra violación no aparece en muchos expedientes, pero una vez la vi. Y en esa búsqueda me encuentro con un expediente por estupro y me detengo en el caso de Lorenza Galindo, que es abusada el 1 de mayo de 1779 en el barrio de Montserrat y cuyo expediente está radicado en el juzgado del crimen del Archivo General de la Nación. Eh, Más allá de la situación particular que atraviesa Lorenza, al ahondar en el caso, Lorenza es abusada en una pulpería por el pulpero, luego de haber sido prestada por su madre a otra mujer para realizar unas diligencias, en realidad en otro barrio. Esas diligencias, en lugar de irse a Santo Domingo, que era el lugar que originalmente estaba indicado, se van a Montserrat, llegan a la pulpería y el dueño de la pulpería les ofrece quedarse a dormir, se quedan las dos a dormir y se abusan. Lorenza tenía 11 años y lo que yo veo luego de leer el expediente y de reconstruir un poco la vida de la muchacha antes y después de este hecho, lo que se ve es que se atraviesa una larga trayectoria de circulación. Durante esos 11 años había sido criada en una casa, pasada, cedida, prestada, alquilada, pleiteada y luego depositada, porque luego de la violación, del abuso, puesta en depósito en otra casa. A partir de toda esta trayectoria, de todas estas trayectorias, se conocían muy bien las formas de las relaciones sociales, cuáles eran ciertos resortes de esas relaciones, y tenía justamente una larga experiencia de traslocación, donde su cuerpo también había sido varias veces observado, mirado, tanteado, revisado. A partir de esta lectura y de este análisis, yo empecé a buscar trayectorias vitales de menores judicializadas, de otras menores judicializadas, desde una perspectiva de género que contemplase la corporalidad de esas menores. Así fui revisando un conjunto de casos, con la idea de construir un corpus de casos aparentemente dispersos, casos por rapto, por estupro, pero también casos que tienen la carátula de devolución de menores, entrega de hija, pago de crianza. En cada uno de estos casos, que sigo buscando y que sigo analizando, se disputaba o se había disputado el destino físico de las menores, lo que a su vez daba cuenta de una trayectoria de circulación, de abandonos o de donaciones que había sido realizada por parte de los padres o madres de aquellos. En ese sentido, hablar únicamente de abandono es una caracterización incompleta de menores e incluso engañosa de una práctica que fue mucho más compleja y ambigua. Nara Milanit explica que se trata de la práctica por la cual los niños y niñas pasan toda su infancia o parte de esa fuera de la casa de sus padres biológicos, y que es una práctica sumamente difundida y arraigada en redes mayormente establecidas, que podemos decir que tiene una pervivencia hasta el día de hoy. ¿No? En general, las trayectorias de circulación depositaban a los niños y niñas en familias de crianza de condición social superior a la de origen, y era un tipo de estrategia que podía entrelazar las casas particulares con las casas de huérfanos también, o la casa de niños expósitos, o la casa de recogida, en el caso de las mujeres de Buenos Aires, o con alguna situación de depósito judicial particular, como el caso de Lorenza y otros más, que también estuve analizando. Si bien podemos pensar que la fuerza, los varones eran valorados por la fuerza física para realizar ciertas tareas, en el ámbito urbano las mujeres resultaban mucho más fácilmente ubicables como personal doméstico a edades sumamente tempranas. Como es el caso de Lorenza, que en realidad empieza, ya es de vida a una familia a los 3, 4 años. Hay varios casos. El valor de prenda de las menores en las ciudades donde eran ubicadas temporalmente en casas o tiendas para realizar distintas tareas. Lo que empezaba a ver era que se trataba de un hábito social que muchas veces adquirió la forma de una estrategia familiar e incluyó a mediano plazo, en muchos casos, el rescate de esas menores o de esos menores.
entonces de la idea de abandono por la descirculación. Se entiende que configura un territorio más lábil para comprender los derroteros de la niñez y las configuraciones familiares y sociales del periodo. El hecho de mandar a criar a un niño o a una niña implicó toda una gama de configuraciones, motivos y necesidades por parte de padres y madres, y en ese sentido las fuentes judiciales dan una idea de la gran variedad de modos de organizar la crianza de las menores y de construir familias en general. Ahora bien, también lo que veía era que en las exigencias laborales y domésticas que se imponían mayormente a las hijas mujeres, ellas se veían expuestas a distintos tipos de riesgos, e incluso el hecho de que fuese común que una niña estuviese sola en la calle fue utilizado por el estuprador, como en el caso de Lorenza, pero en otros casos también, como defensa y como justificación respecto a su propia actuación, ¿no? Entonces, la intersección sector social o extracción social, etnicidad, raza, género y edad, aparecía como claramente también en el destino y en las trayectorias de las menores. Y en ese sentido, la perspectiva de género resultaba central para empezar a abordar la complejidad de estas trayectorias, las cuales la circulación por distintas casas de familia jugó un rol clave en el desarrollo de prácticas y vínculos sociales específicos que muchas veces desafiaron los ideales tanto de familia como de feminidad imperantes. Como ya mencioné, por un lado, el uso de las muchachas en el servicio doméstico y su condición de criadas parece como el más evidente, pero también la práctica contemplaba acciones más breves y más informales, que podían incluir robos, prostitución y distintos tipos de engaños. O por lo menos esa era la percepción también de algunos de los implicados en las causas. Al mismo tiempo no era posible obviar, como dije antes, no es posible obviar la dimensión étnico-racial al abordar este tipo de problemáticas. Algunas niñas están caracterizadas como españolas en los expedientes, pero muchas de las implicadas son caracterizadas como pardas, indias, negras o chinas, con lo cual se puede pensar también en esta intersección densa de condicionantes que atraviesan los casos y las vidas de las menores. Padres y madres aprovecharon hermanos, compadres, comadres, vecinos, patrones e incluso desconocidos para que acogieran a sus hijos y a sus hijas. De esa manera se fueron construyendo dinámicas particulares de acogida, tratos, amistades y enemistades que fueron modelando experiencias vitales de las menores involucradas. En ese proceso participaron también en la configuración de lo que esta sociedad particular veía justamente como pautas sociales y familiares aceptables y aquellas que no. Respecto a los casos que ahora estoy analizando, lo que veo es que por un lado las menores eran disputadas con tanto recurso productivo en la primera etapa de sus vidas, y que luego entraba en tensión la dimensión de la sexualidad y de la moralidad, haciéndose evidente la violencia encarnada en los procesos y en las trayectorias de los menores. En ese sentido, pude pensar o estoy pensando la documentación y el recorrido de las menores en tres instancias de su trayecto vital. No quiere decir que tengan que atravesar las tres o que no puedan darse situaciones donde atraviesen dos o una sola de estas, pero sí para ordenar un poco las posibilidades, ¿no? En primer lugar, como hijas de familia que por diversos motivos no pudieron sostener la crianza con cohabitación y por ende cedieron, prestaron y alquilaron a sus hijas, pero que no por eso renunciaron completamente a la potestad y el vínculo material y afectivo, donde está presente la posibilidad de rescate o también de usufructo del trabajo de esas menores, rotándolas, circulándolas por distintas casas. O, como sucede en algunos de los casos, convocándolas o solicitando que vuelvan a la casa una vez que hay niños más pequeños que hay que cuidar, ¿no? Para el cuidado de los niños más pequeños de la propia unidad doméstica. En segundo lugar, las vemos en su rol de criadas, puestas al servicio de otras familias, incluso desde muy temprana edad, a cambio de casa y doctrina, de casa y crianza. Y en general, el contrato, que nunca es un contrato de palabra, pero que se hace valer, es hasta tomar estado, hasta la edad del matrimonio o hasta casarse. La idea es que eso es siempre en la misma casa. Los casos que yo analicé fueron casos conflictivos donde
las menores quieren casarse y tal vez los padres de crianza aceptan el matrimonio, pero sus padres biológicos no, o viceversa. O casos donde los padres biológicos deciden retirar a los menores de esas casas, y entonces hay el proceso legal se da por los pagos correspondientes a la casa de crianza por haber dado casa y doctrina a las menores de temprana edad. Por último, lo que pude ver son las trayectorias de las menores en relación con sus cuerpos, con su sexualidad, como en relación con los condicionamientos que las mujeres estaban sometidas en el periodo tardocolonial. En general, en casos de eso se ve más patente en los casos de menores que circulaban por distintas casas o menores que estuvieron asignadas no tanto a casas de familia, sino por ejemplo a pulperías o a tiendas, y en edades cercanas a lo que hoy conocemos como la adolescencia. Casos de abusos, casos de raptos, y también se entrelaza con el punto anterior, ¿no? Casos de estas jóvenes, muchachas, que deciden, que quieren casarse de alguna manera para liberarse, también a veces para liberarse de la potestad paterna. Con este plan de trabajo, el propósito es comprender de qué manera se fueron elaborando y consolidando los posicionamientos de género desde las infancias en el pasado. Se trata de una búsqueda que busca explorar la intimidad, las formas de lo doméstico, y que desde una escala micro y a partir de un conjunto de casos que está aparentemente disperso, busca construir un corpus para analizar y comprender el desarrollo de las infancias de los sectores medios y bajos de la ciudad. La inserción laboral, las formas familiares, los rangos de violencia, la construcción de lo femenino y lo masculino, pero también cómo se fueron configurando tanto las corporalidades como las subjetividades de las infancias en cuestión, bajo la premisa de que en dicha construcción se fueron sedimentando siempre formas, comportamientos y límites a lo aceptado, lo deseado o incluso aquellas cuestiones que fueron desafiadas y o disputadas del orden social vigente. En ese sentido, y ya recapitulando, lo que hice fue revisar los modos en que la propia circulación de las menores incidió en los vínculos familiares, cómo se distribuían las cargas laborales, cuáles eran las contrapartes debidas a las cargas laborales. Elegí trabajar específicamente con casos que involucran a mujeres porque entendía que en esos casos en ellas se conjugaban una serie de factores que volvían más precaria su condición, los ideales femeninos de sujeción, de control, que al mismo tiempo resultaban de imposible cumplimiento en general y en particular para los sectores medios y bajos. La circulación, el recorrer las calles, las casas, el ser un insumo fácilmente ubicable, las dejaba expuestas a toda una serie de personas y actividades, las sacaba del lugar que teóricamente se asignaba a lo femenino, como salvaguarda del honor familiar, y las volvía inmediatamente objeto de cuestionamientos y abusos, al mismo tiempo que nos permite esta mirada afinar el foco respecto a los vínculos familiares y las características de la afiliación, por ejemplo, en distintos contextos. Una de las claves para comprender y para analizar estos fenómenos, y con esto sí ya voy cerrando, y me quedaba ahí, lo mencioné al principio, y lo traigo ahora hasta el final, tiene que ver con los procesos propios del siglo XVIII en las ciudades de Hispanoamérica y en Buenos Aires en particular. La presencia de arrabales, de suburbios cada vez más populosos, cuyos habitantes se dedicaban a todo tipo de actividades callejeras, tuvo también como consecuencia una especie de absorción de la comunidad urbana por parte de sus propios márgenes. El vertiginoso crecimiento demográfico, espacial, político y económico que vivió Buenos Aires desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante fue generando nuevos y dificultosos desafíos para la administración colonial, en particular en lo que hacía el orden, la policía y el cuidado de lo considerado como decente. Entonces, la enorme cantidad de casos, también por heridas, golpes, injurias, muertes, que pueblan el archivo judicial, dan muestra de una realidad que se volvió cada vez más hostil, más precaria, fundamentalmente para los sujetos que pasaban gran parte de sus días recorriendo las calles de la ciudad, tuvieran o no un domicilio. Al mismo tiempo, la misma sociedad elaboró sus propias prácticas, usos y costumbres y fue construyendo y disputando el límite de lo aceptable y de lo tolerable respecto a las conductas y en este caso en particular el cuidado de los y las menores.
así como las mujeres del bajo pueblo no solían entrar en los marcos de lo aceptable o lo esperable en torno de feminidad y conducta de la época, lo mismo sucedía con las menores, incluyendo aquí la utilización como mano de obra para distintos tipos de tarea y la disputa que aquellos como recursos representaban. Entonces, los márgenes cada vez más habitados por el bajo pueblo trajeron también una mayor demanda de lugares dedicados al ocio y al esparcimiento, donde hubiera bebida y juegos, una suerte, una suerte de contención para los vagos y ociosos que componían buena parte de la sociedad urbana en constante transformación. En este contexto, el rol de los y las menores, así como su cuidado, su formación y su potestad, encontraron matices, límites y desbordes, que si bien fueron particulares a cada caso, trazan en conjunto un panorama general respecto de dicha población y a su rol en la sociedad toda, en el cual intentaré seguir profundizando. Muchas gracias. Bueno, Betina, muchísimas gracias a vos. La verdad que interesantísima esta agenda de investigación. Yo te comenté que había estado leyendo el último trabajo publicado en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, y bueno, realmente me había disparado muchas cuestiones que realmente no conocía. Eh, Abrimos ahora, si quieren hacer intervenciones pueden levantar la manito o abrir directamente los micrófonos. Bueno, yo por lo pronto tengo también algunas preguntas que me fueron quedando marcadas, no sé si alguien quiere arrancar. Dale, Celeste. Gracias. Bueno, lástima que se cortaba bastante, pero pudimos reconstruir. No, está bien. No, yo algunas preguntas. Bueno, debo decir que solo tengo tu exposición oral, digamos, no pude leer ningún artículo tuyo. Con respecto a la categoría de menor, que me hace como ruido en el sentido de que, digo, para pensarlo en relación a las categorías EMIC y ETIC, digamos, ¿no? Porque, digo, en las fuentes te aparecen como menores. No. Bueno, no, me parece, bueno, por eso te pido disculpas si vos lo hiciste en algún otro escrito, pero me parece que estaría bueno a lo mejor profundizar más en eso, porque en realidad cuando vos propones de pensar las infancias, digo, si nosotros usamos tanto la palabra menor, parece como que fuera una extrapolación, en el sentido de que, digo, ¿hasta qué punto a los 12 años era un menor, digamos, si estaba habilitado para casarse? Y no solamente por las leyes de las 7 partidas, sino que esto también después lo corrobora el Concilio de Trento. Digamos, lo reafirma esta cuestión de la edad de 12 años para la mujer para el matrimonio y de 14 para el hombre. Digo, entonces, 12 y 14 años, sí, para nosotros es como una cosa, digamos, loca, pero para esta sociedad ya eran adultos. Digo, ya estaban en edad de procrear, es decir, entonces a lo mejor vos encontrabas, creo que dijiste, entre los 5 y los 6 años que eran mencionados como muchachos y muchachas. Y sí, claramente, ya eran jóvenes, porque la edad adulta era considerada a partir de los 12. Entonces a lo mejor, no sé, me parecía que para contribuir a esta cuestión, digamos, de cómo se va construyendo la infancia, que en este momento casi no existe, porque de hecho también se ve en la moda de cómo se visten esos niños o niñas, que en realidad no se visten como, digamos, no hay diferenciación entre la vestimenta del adulto y del niño. Bueno, me parecía interesante trabajar con esas categorías nativas y hacer hincapié en eso y bucear un poco más, saber de cómo esa sociedad carga de contenido para reconstruir esto, digamos, cómo, está bien, es un laburo, te estoy pidiendo algo que a lo mejor, pero bueno, es lo que a mí es lo que a mí me da curiosidad.
¿no? Entonces digo, esta nena de 11 años que aparece en el expediente está más cerca de la edad adulta para esta sociedad que de ser niña. Sí, dale, Sí, dale. sí, pero la figura del proceso es estupro. Claro, claro, O bueno, sea, la reconstrucción, es verdad lo que vos decís. Por un lado, en los expedientes judiciales no aparece la idea de menores, pero sí está el defensor de menores del cabildo, que es quien, o sea, la idea de minoridad existe. Digo, eso claro, entendiendo, ¿no? pero la mujer adulta también es incluida dentro de la idea Debe de ser que, sí, minoridad. sí, Entonces sí, sí, es distinta. Mm, sin duda, sin duda. Entonces, no, es re interesante lo que planteas, eh, porque es verdad, yo, yo leo infancias, de hecho era un poco lo que decía, ¿no? Yo leo infancias donde no siempre es tan claro que sean infancias. O sea, a los 3, 4 años, bueno, es una cosa, porque hay casos de niñas de esas edades que son disputadas, y en los casos en general donde aparece la sexualidad, donde hay abusos, raptos o huidas incluso de las menores, de las mujeres que se van, eh, sí, yo estoy extrapolando una noción contemporánea de minoridad. Pero hay un tratamiento especial a esto. No es lo mismo, y por eso yo decía, yo estuve trabajando con casos de abusos de mujeres, digamos, a quienes son consideradas mujeres, y aparecen otras categorías. Me aparece la categoría de estupro, me aparece la ah, categoría de, aparece la categoría de rapto o de abuso o de violación en algunos casos. Eh, entonces sí hay una consideración distinta. Y también es distinta la, eh, la, como la potestad, digamos, es claro que son mujeres que son menores aún, también porque no están casadas, están bajo la potestad paterna. ¿Sí? claro. Eh, entonces, por eso a mí me parecía tan interesante también, digo, y es parte del trabajo y hay que seguir pensándolo, y por eso parte de la presentación era, bueno, yo defino esta minoridad desde, bueno, un poco como aparece, tratando de pensar cómo se construiría en la fuente y tratando de pensar cómo, cuáles las restricciones sexuales, pero también cuáles son las miradas en torno a lo que les pasa a esas menores. Esto Porque, que vos, perdón, no, porque digo, en los casos, en la lectura más micro, aparece un juzgamiento sobre cómo siendo tan pequeña, sí aparece la idea de pequeña, cómo a tan corta edad hace tal cosa, cómo a tan corta edad se la deja sola teniendo una pulpería, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento de que no están dadas las condiciones para que, y no por ser mujer, tal vez, si fuesen mujeres de 16 años, se diría cómo se deja una mujer sola en la pulpería, ¿no? Pero es una mujer de 11 y la mirada está puesta sobre la edad en el expediente. no, me Eso parecía aparece. interesante esto que vos decías también, ¿no? A lo mejor también bucear un poco esta cuestión de, bueno, si está bajo la tutela del padre es considerada menor, pero si está bajo la tutela del marido no. No sé, digo, me parece que por lo que te escucho decir, hay como tantos parámetros que la propia sociedad toma para definir si es o no menor, digamos, que bueno, eh, no sé, me parece que se te abrieron un montón de puertas, Sí, pero sí bueno, es que es eso, y de hecho también hay muy pocos trabajos sobre esto, digamos. claro, Hay sí, poco sí. escrito sobre esta población en particular, porque bueno, sí hay cosas escritas desde la perspectiva del defensor de menores, pero es como otra visión de la minoridad, porque tiene que ver con la cuestión más patrimonial. Sí. Eh, entonces, bueno, nada. Pero sí, es un mundo ahí por eso también decía, vengo como a contarles un poco lo que estoy empezando a abrir, eh, para pensar y para desarrollar, y también esta idea de construir un corpus, porque los casos son como es ir viendo cada caso en particular cómo se configura. Bueno, igual me encantó, me parece, bueno, queremos que
necesito que avance para escuchar otro capítulo de la novela, porque está, no, porque son temas que, no sé, yo doy historia de la educación en una carrera, Ajá. y la verdad que para mí es súper interesante pensar en esto, ¿no? Bueno, de la infancia, de la existencia de la noción de niño, cómo eran tratados, bueno, me parece, me encanta, me encanta. Gracias. No, vos, ustedes, Betina, te retransmito algunas preguntas que dejó en dale, el chat Carolina Piazzi, porque no puede abrir micrófono en este momento que está dale, acompañando a su infancia. dale. Dice, con lo que llevas visto, ¿qué reflexión te deja sobre el impacto del paso por la instancia judicial de esas infancias en sus trayectorias vitales? Por otro lado, las resoluciones solían ser favorables o al contrario. Y dice, muy interesante, ay, perdón que sí. Muy interesante el haz de problemas que se unen en tus preguntas. Veo muy promisorio profundizar en las formas de crianza. ¿Podría convertirse en una pregunta central? Eso implicaría abordar también situaciones con varones, por ejemplo. Sí, bueno, Carolina, gracias por las preguntas. Re interesantes. A ver, o sea, hay un recorrido de la trayectoria de las menores después de los procesos que todavía no pude, o sea, que no pude llevar a cabo con ninguna todavía. Entonces, me cuesta pensar cómo es el paso de la instancia judicial. Eh, si las soluciones solían ser favorables o al contrario. Eh, en general, sí. O sea, a ver, volviendo a lo ético a lo y ético o a lo que una ley, yo considero que en general son favorables. En general son en el mejor interés de las menores, según lo que estoy leyendo. Pero bueno, no lo sé, digamos, tampoco. En general, los estupradores, los violadores, terminan siendo juzgados, eh, incluso meses después de los hechos. Estos son los casos igual que llegan a la instancia judicial, ¿no? O sea, eso también es claro, no es la totalidad del universo, seguramente, más bien todo lo contrario. Eh, y después, en los casos, después están los casos donde está la disputa, donde padres o madres biológicos solicitan la restitución de hijos o hijas que están siendo criados por otros. Y ahí no, tampoco podría decir exactamente qué es no favorable o qué es no favorable, pero en general son restituidos a los padres biológicos. En escales, lo que termina sucediendo es que la familia de crianza pide que se le paguen los costos de crianza. Una cuenta, queda esa deuda de, que ahí paga también. Pero hay un proceso judicial ahí. Eso, al final vuelven a la casa de sus padres biológicos, eh, para hacer luego vueltas a circular en general. Por eso digo, no sé si es favorable o no es favorable, ¿no? Porque no podría responder. Y sobre la forma de crianza, sí, está ahí la pregunta. La idea es trabajar sobre eso en algún momento. También todavía tengo como que pensar cómo llegar ahí, ¿no? Como, eh, en principio, reconstruir estas lógicas familiares a partir de los procesos, reconstruir algunas formas como más arquetípicas para pensar, ir viendo como sistemas, ¿no? Empieza a ver como que son más sistemáticas que otras, y bueno, y sí incluiría en algún momento a los varones, pero bueno, falta todavía, para eso siento que me falta bastante. Sí, sí, las historias de las menores después del juicio todavía no, no las, no logré rastrear como una de ellas, pero está dentro de lo que quiero hacer. Gracias. Paula quedó como frisada, me parece, ¿no?
Sí, se le cortó. Bueno, no sé si alguien más, eh, perdón, ahí me está escribiendo, debe estar desesperado. Dice que se le cortó la luz. Ay, pobre. Eh, bueno, alguien más. Sofi, dale. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Porque no hablo muy fuerte porque yo tengo la infancia dormida ya con el calor. Así que temo que despierte. Pero quiero primero decirte que es interesantísimo el abordaje que estás haciendo. Realmente. Cuando vi el flyer dije, cambió de tema, porque yo te venía siguiendo con la temática previa. Eh, y por eso en un punto dejé de encontrar artículos, porque como lo mío iba para el otro lado, Claro. como que dije, bueno. Ahora entiendo los por qué. Es muy interesante. Yo me acuerdo de haber escuchado la presentación de Elia Corlieri, de hecho, acá mismo en el se hizo sobre adultos, que se puede encarar esto en el rango de la infancia. Nosotros hablamos de infancia, de niñez, y bueno, y allá es menores. Quizás a veces, yo recuerdo haber revisado algunos de esos expedientes, allá lejos de hace mucho tiempo, cuando trabajaba con Canzanelo, y notaba, me refiero a la misma pregunta que te hizo Caro, de si estas resoluciones tienen alguna instancia favorable después para, que es verdad que como la categoría menor aplicaba fuerte, eh, muchas veces sí se condenaba al autor del hecho, digamos, si solo lo tomamos desde ese punto de vista, esas condenas sí existían. Ahora, eh, cuando vos trabajás los documentos, debes tener una amplitud muy fuerte dentro, o tal vez no, y me estoy equivocando. Pero, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿están las declaraciones? ¿Qué tipo de declaraciones están? ¿Cómo se registra? Si es que hay un registro de las voces de las niñas acá. ¿Cómo, o sea, se presentan con alguien en general, pero ¿quién habla cuando el escribiente escribe? ¿El relato viene de quién? La verdad me surgía eso, porque todas las que yo vi, que no fueron muchas, habrán sido 5 en total, el relato estaba siempre hecho por un adulto. La madre, que se enteró meses después, cuando la nena volvió a la casa, a veces ya embarazada también, y ahí hacían la denuncia. También tenía que ver, muchos los que yo había visto eran en relación a, bueno, hay un chico ahora en camino, ¿quién se va a hacer cargo de ese chico? Claro. Si eso también en tu caso vos lo habías visto, porque no sé si por ahí justo hubo unos cortecitos de audio y no lo escuché, pero los que yo había visto tenían ese ingrediente, pero sobre todo no veía ninguna voz como declarativa, ni mediada ni no mediada, o sea, lo contaba la mamá o la abuela. En general siempre también eran unas mujeres las que hacían las denuncias. Claro. Esa sería la pregunta más puntual. Pero aplaudo realmente la iniciativa, debe ser muy complejo trabajar esto, muy complejo. Eh, a ver, gracias, Sofi. Eh, Aparecen algunas voces. Hay careos. Me encontré con ¿Hay careos? ¡Wow! Qué hay dos fuerte eso, careos, ¿no? hay dos casos con careos. No es un Bueno, montón, ya, no, ¿no? pero ya uno es mucho, o sea, porque Eh, tenés el sí. cruce. En el caso de Lorenza, que es un caso más arquetípico, porque Lorenza es abusada en esa pulpería y hay tres acusados. Son el abusador, la mujer que la llevó hasta ahí y el mozo de servicio de la pulpería. Y estaban los tres en ese momento. En el careo hablan los cuatro, Lorenza y ellos. Porque hay una discusión sobre qué efectivo, y también me había interesado mucho también por la cuestión del registro de la corporalidad, porque hay un debate, tampoco quiero revictimizar a Lorenza, no importa que han pasado tantos años, pero hay un debate sobre si ella fue efectivamente penetrada o no. Sí,
Y entonces la pregunta... Ese debate se viene dando y nunca se dejó de dar, ¿eh? Por eso. Y entonces ella finalmente debe reconocer que hay algo de su cuerpo que ella no conoce. Porque hay como una confusión ahí sobre si la tocó con el miembro o si la penetró o qué parte. Ella de todas maneras había sido revisada por las parteras, había certificado que el abuso se había cometido, etcétera. Pero está esa pregunta de si efectivamente, porque en el momento, lo que cuentan los implicados, lo que cuenta Lorenzo también, es que en el momento en que la están por penetrar, se invoca el nombre de un señor que dice que es su padre. Entonces ella dice, tal persona es mi papá, no me puedes hacer eso. Y entonces el abusador se corre. Luego, por eso yo digo también que Lorenzo entiende muy bien las relaciones, porque luego no era el padre, digamos, esa persona no era el padre, no, digamos, era un tipo que había estado con la madre en algún momento, sí, había sido concubino de su madre, pero no, y así zafa ella. Iba a decir, ¿no? Digamos, la situación ocurre me igual. quedé con la palabra en la boca, dije zafó. Zafó. Se salvó a sí misma salvó. diciendo, ¿cuál es el tipo más importante que conozco? Sí, más o menos, algo así. Entonces, digo, y ella cuenta a lo largo del expediente varias veces la situación, esto para tu pregunta original. Wow. Ella cuenta varias veces el expediente y también es bastante evidente que es ella, mediada, pero que es ella, sí. Porque hay pequeños cambios, hay cosas, como que hay cosas que vos lees y te das cuenta que es nada. No, es que mediados estaban todos, o sea, en eso uno no, pero bueno, hablaba y se la registraba. Bueno, en un punto uno dice, bueno, eso era una voz reconocida. Sí, y está el careo, finalmente. Claro. Y ella es una voz reconocida también, ¿por qué? Porque su primer hogar de crianza, del cual la madre la saca, mediando un proceso judicial a los 10 años, era la casa de una persona de la élite de Buenos Aires, que es quien hace la denuncia original. O sea, porque también hay otra cuestión ahí sobre esto, por ahí lo que preguntaba Carolina de la crianza también, sobre las crianzas, los vínculos. Hay vínculos que persisten las circulaciones, que sobreviven a esas circulaciones y eso. El que hace la denuncia originalmente es su primer padre de crianza, que la tiene desde muy pequeña hasta los 10 años. Entonces, no es el mismo que ella invoca, cuando no es el mismo que ella invoca. No, ella invoca a una pareja de la madre. Un cuatrero que vive en un rancho que tiene un caballo, porque después es muy cinematográfico, es muy gráfico, perdón, el expediente, porque después el abusador va, agarra el caballo, se va a buscarlo al tipo y le dice, vos sos el papá de tal, no soy el papá, se mintió, se ríe, digamos. Está toda esa secuencia relatada. Pero bueno, para contestar tu pregunta, están estas voces, acá sí están de las menores. No muchas, pero... No, bueno, pero están. Vos podés leer los testimonios. Sí, están. Yo justo tenía una pregunta, dos preguntas en realidad, que quedaron un poco enlazadas a partir de esto último que decías. Porque una de las cosas que te iba a preguntar es justamente quién había hecho la denuncia. Porque de alguna manera es el que percibe, o queda retratado como que percibe que se pasó un límite, ¿no? Que detecta una práctica que atravesó un límite más allá de lo tolerable, y que de alguna manera señala también una condición de minoridad. Porque, bueno, imaginaba que no es la propia niña la que hace la denuncia, sino que hay alguien que interviene en favor de ella. Y que ahí también hay una construcción de la noción de minoridad, de que esta niña debe ser protegida, y bueno, quién es el que se erige en todo caso como protector, y me parece reinteresante esto de que haya sido uno de estos padres de crianza, porque volviendo también sobre la pregunta de Carolina, de alguna manera hay una noción de entorno de la crianza en la que intervienen lazos comunitarios, digamos, que exceden a la familia nuclear o de origen, bueno, no sé cómo la llaman.
Y también yo me preguntaba cómo se construye la cuestión más jurídica con esas familias de crianza, digamos, cómo es la cuestión de la potestad sobre esos niños y niñas que tienen en tránsito por un periodo acotado. Pensando, bueno, eso, por ejemplo, quién puede presentarse como demandante entre una situación de esta naturaleza, si son sus padres biológicos o los que los tienen en ese momento. Y un poco esto es lo que venías a responder recién, que me parece también que habla de lazos, ¿no?, muy complejos, de un entramado muy complejo en torno a la crianza de estos chicos y chicas. Sí, 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 y de hecho, eh, hay una diferencia. Por un lado, la denuncia por el caso de Lorenza se hace 3 meses después del hecho, y el relato empieza, el relato del expediente empieza diciendo que quienes la tenían en ese momento, que era otra familia, la mujer del matrimonio, la ve que camina raro. Hay una observación del cuerpo, a lo que se observa un malestar corporal, y a partir de eso, un poco, Paula, en el artículo que vos habías leído, el de Nuevos Mundos, con los varones, trabajé ahí un caso de violación de sodomía en las exhibiciones, de violación de menores varones. También lo que aparece es la observación de esos cuerpos, ¿no? Como ese malestar corporal. En el caso de Lorenza pasa lo mismo, es, se llama, y ahí hacen un primer reconocimiento del cuerpo. Y después la denuncia la hace la persona. Pero lo que iba a decir es que también en esta cuestión de los vínculos hay otros casos en los que, por ejemplo, no se tolera que, que una menor, una mujer, una muchacha, esté atendiendo la pulpería, porque es considerada hija, como hija de crianza del dueño de la pulpería, y no como criada. Es una hija de crianza, está circulando, digamos, ha circulado, pero lo que resulta intolerable, lo que se judicializa en este caso, es que es la configuración familiar, porque hay otra menor ahí, mucho más chica, y no importa que esa menor, que está chiquita, esté ahí atendiendo también. El problema es el vínculo, la afiliación, o la supuesta afiliación. Porque también lo que aparece es que yo esto apenas estoy empezando a verlo, y que me parece que es también parte de los ejes, o parte del centro de la cuestión, es cómo funcionan como recursos, cómo son disputadas como recursos. Porque además esa es la pervivencia también, ¿no? Después del siglo XIX, siglo XX, se sigue viendo esa explotación de las menores como recurso, ¿no? Entonces, si es familias en procesos de infancia, sí, te pregunta Carolina, explotación, pero también exposición a el malvivir, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo femenino, el universo de lo femenino también, ¿no? Que hay que preservar y dar. No tanto por la explotación, ¿no?, más en un sentido más capitalista, pero sí por la exposición de esa menor claro, resguardo moral familiar. Que cuando es una menor que está circulando, una menor que no forma parte del círculo familiar, no importa. Es lo mismo que le pasa a Lorenza cuando invoca el nombre de este señor y dice, este es mi padre. Es lo que no tolera el abusador, no tolera meterse en esa situación, si no, importa. Hay un montón de cosas que dice el abusador, como de Lorenza, que son tremendas, como usa la palabra puta, por ejemplo. Yo no la había visto en expedientes en este periodo, la palabra. Esta es más puta que la otra, o sea, aparece eso sexual. Bueno, gracias, Alejandra. Y esta cuestión de la circulación se ve sobre todo para niñas, digo, mujeres, o hay niños también, eso no me quedó del todo claro. Entiendo que hay niñas también, yo todavía no rastreé. Ah.
Pero los autores dicen que también hay, Que también hay, claro. sí. Pasa que para Buenos Aires, para el Río de la Plata, hay pocos trabajos sobre esto, hay más trabajos Ujú, para Chile o para Colombia, ajá, investigadores colombianos, chilenos que trabajaron en el tema. Acá yo no lo encontré tanto. Entonces, claro. Claro, claro, porque parte, bueno, ahí también habría como una marca no genérica, si encontrás casos solamente femeninos, me refiero. sí, Y lo otro que te quería pedir, para quienes no conocen tu trabajo, si te podías ampliar un poquito esta cuestión de los saberes especializados que intervienen en el proceso judicial respecto de esa visualización y observación de los cuerpos, que vos señalabas en el trabajo diferencias para el caso de cuando se observan varón, cuerpos masculinos y femeninos. sí. Eh, cuando, Sofía, por ahí que trabajaste en casos de abuso, las mujeres abusadas eran observadas por parteras. Bien. Hay un saber especializado. Paula, hago una reconstrucción un poco más atrás. Yo hace un tiempo empecé a trabajar, escribí unos trabajos con una compañera sobre una real cédula de 1805 establecía la obligatoriedad de la realización de la cesárea, una operación cesárea, cada vez que las mujeres embarazadas mueran, eh, para preservar las almas de los humanos. Bueno, digamos, lo que disparó esa cédula es una cédula bastante conocida, pero empezamos a investigar sobre partería y obstetricia en el siglo XVIII, y cómo se fue profesionalizando la partería. En ese sentido, una de las tareas de las parteras, que en este momento empieza a ser como discutida su participación en los partos, en particular en el espacio del parto, y empiezan a intervenir cada vez más varones, médicos, cirujanos, es revisar a las mujeres, certificar, hacer, se dice la palabra. Eh, bueno, Como peritos. como peritos, eso, no sé la palabra, son las que perician, las que peritan, perdón, que el abuso se haya realizado. En el caso de las mujeres. Lo que yo veía es que en el caso de los varones, quien revisa los cuerpos masculinos es el cirujano, es el médico, no aparecen las parteras. Pero además, una cosa que me había parecido muy llamativa es que si bien el cuerpo femenino es revisado por las mujeres, revisado por las parteras, con un saber más vernáculo, más tradicional, quien rehabilita ese cuerpo, que se ocupa de tratarlo, es el médico, el varón, el masculino. Entonces, ese cuerpo femenino para volver a entrar, para volver a ingresar de alguna manera luego del abuso dentro del universo de lo aceptable, es rehabilitado por médicos, varones. Entonces, esa diferencia parecía también algo para pensar y para tener en cuenta, ¿no? Sobre estos límites a lo tolerable y a lo posible establece la sociedad. No sé si hay alguna otra pregunta o intervención. Después saludos a Alejandra Fernández, que se tuvo que retirar. Eh, bueno, no, si no hay ninguna otra pregunta, simplemente agradecerte, Betina, te liberamos temprano. Muchas gracias a ustedes. Voy con la crianza menor que está ahí llorando. Está bien, bueno, hablando de todo un poco. Hablando de todo Hace un mucho poco. calor, sí, hoy hace No, mucho calor. La mía nos dejó tener la sesión, pero no sé cuánto más va a aguantar. Caro está al lado del nene, pero bueno, Claro, sí. fructífero, ¿qué más queremos? Tal cual, tal cual. Bueno, igual interesantísimo, sumamente enriquecedor, así que bueno, esperamos volver a encontrarnos en algún momento y estar actualizado con esta investigación que está bueno, llevando adelante. muchísimas gracias por la invitación y también, bueno, espero que sigamos en contacto y poder participar también del seminario en otro momento como oyente.
Bueno, buenísimo, Bueno, y bueno, bueno, hasta la muchísimas próxima. gracias. Gracias de nuevo. Chao. Chao. Gracias por participar. Chau, chau. Chao, gracias.